Buenas, me presento, mi nombre es Eider Padilla. En este video vamos a hablar sobre el tema de vectores, propiedades y su descomposición. Para dar una introducción sobre el tema que es vectores, nos podemos remontar a lo que es la vida cotidiana. En la vida cotidiana, para dar una dirección o conocer un lugar específico, nos podemos ubicar con lo que es norte, sur, este, oeste, pero en la parte de la física y la ingeniería, hablando mucho más matemáticamente, tenemos una forma específica de encontrar eso, y es hablando de los vectores. ¿Qué es un vector? Bueno, un vector es una cantidad que tiene unas propiedades como lo son magnitud, que coloquialmente lo podemos decir como si fuera su tamaño, tiene el sentido y tiene una dirección. En este tema o en este video vamos a ver esos conceptos básicos, y como lo dijimos en un inicio, vamos a ver también su descomposición. Bueno, como una de sus propiedades podemos hablar de la magnitud, que como lo dijimos anteriormente, es lo que identifica o demuestra el tamaño o la longitud del vector, y pues lo podríamos graficar con una línea recta de la siguiente manera. Podemos decir que este es un vector de X tamaño, y podemos decir que este es un vector de menos magnitud que el que primero dibujamos. Bueno, hablando ahora de la dirección, es una propiedad que tendemos a confundir con lo que es el sentido, pero gráficamente podemos decir que es la ubicación en el plano del vector. ¿Qué queremos decir con esto? Que tenemos una línea recta y la magnitud y la dirección, podemos decir lo que va sobre esa línea recta, y esa es la dirección, de tal magnitud con tal dirección. Bueno, el sentido. El sentido, como lo dijimos, se puede confundir con lo que es dirección, y este lo podríamos graficar con una flecha. ¿Qué nos quiere decir el sentido? Es hacia dónde se dirige el vector. Lo graficamos de la siguiente manera: teniendo la magnitud, teniendo la dirección, podemos ubicarlo con una flecha, y ahí nos está dando el sentido del vector. ¿Qué otra forma? Tenemos la magnitud y la dirección y el sentido. Del sentido podemos decir que tiene un vector dos sentidos, ya sea positivo o negativo, dependiendo su ubicación en el plano. Teniendo esta información, ya podemos decir también que podemos ubicar un vector en el plano cartesiano. Pero antes de esto debemos saber cómo se llaman los vectores o cómo identificamos los vectores en el plano cartesiano. Tenemos dos formas de identificar los vectores, ya sea en su eje X, Y o Z, hablando de un vector tridimensional, o simplemente hablamos de los vectores X y cuando hablamos en dos dimensiones. En este video vamos a hacer ejemplos solo de X y Y, que es un vector bidimensional. Bueno, teniendo esta información, podemos proceder a graficar un vector en lo que es el plano cartesiano. Tomemos un ejemplo o dos de lo que sería graficarlo. Tenemos que un punto A, ubicado con las coordenadas 1,2, ya este sería el eje X, este sería el eje Y un punto B, ubicada con las coordenadas 3,3. Esto nos daría lo que sería el vector AB. Vamos al plano cartesiano. Ubicamos los puntos.
X eje Y y ubicamos los puntos. El punto A se ubica en 1, 2, sería este, y el punto B 3,3 sería este. Decimos que este es el vector AB. Otro ejemplo, podemos decir, llamémoslo C y D, el punto C menos 1,2 y el punto D menos 2, menos 2. Esto nos daría como resultado el vector CD. Lo ubicamos, menos 1,2 y menos 2, menos 2. Tenemos el otro vector, sería CD. Bueno, ahí ejemplificamos los dos vectores. Bueno, teniendo claro lo que son los conceptos básicos y qué es un vector, sus propiedades, podemos hablar ahora sobre lo que es la descomposición de un vector, cómo se descompone. Podemos decir que la descomposición de un vector es simplemente, como su nombre lo indica, descomponer el vector en dos o más vectores, como sea la indicación, para poder hallar un vector único o el vector original. Esto lo podemos hacer de varias maneras, pero hablemos hoy en este video de la manera más sencilla, que es la ubicación en el plano cartesiano, la descomposición en el plano cartesiano en los ejes X y Y. Bueno, para dar un ejemplo de lo que hablamos de la descomposición en el plano cartesiano, hay que tener en cuenta o hay que tener pendiente algo muy importante, que es que la descomposición de los vectores del vector original deben ser dos vectores o más, como lo dijimos, pero de manera perpendicular. Ponemos un ejemplo en el plano cartesiano. Digamos que tenemos un vector, sabiendo que este es X y este es Y. Tenemos el vector AB. Entonces podemos descomponerlo, sus componentes en X y sus componentes en Y. ¿De qué forma lo hacemos? Tratando de hacer lo que es un triángulo rectángulo. Digamos que su vector en su componente X es este, y en su componente Y, recordando que tiene un sentido, es este. Podemos decir que este es el vector AB en X y este sería el vector AB en Y. Ahora, llevándolo a un ejemplo, un ejercicio de lo que sería la vida cotidiana, podemos decir que si tenemos lo que es un poste con dos puntos de apoyo, digamos que este es A y este es B, tenemos un punto fijo, punto estático, con dos cuerdas. Podemos inferir que este es una tensión, un punto C, una tensión AC
y una tensión AB. ¿Qué podemos hacer o qué podemos mostrar para descomponer estos vectores? Lo podemos hacer mediante un dibujo de un cuerpo libre. Sería trazando lo que sería un plano cartesiano sobre el punto fijo, y tenemos los dos vectores en el plano cartesiano. Entonces descomponemos sobre el eje X y sobre el eje Y lo que serían las tensiones de los puntos hacia el punto en equilibrio. Tendríamos aquí la tensión AC en el eje X y tendríamos aquí la tensión AC en el eje Y. De la misma forma, para la tensión en AB tendríamos la tensión nos equivocamos aquí, la tensión BC en el eje X o en el componente X, y la tensión BC en el componente Y. Así sería la descomposición en un diagrama de cuerpo libre de los vectores que nos indican. Bueno, en conclusión podemos decir que en este video hemos aprendido lo que es un vector, que recordamos es una cantidad matemática que tiene sus propiedades como lo son magnitud, sentido y dirección. Y también hemos aprendido lo que es descomponer un vector en el plano cartesiano y a través de un diagrama de cuerpo libre. Quiero agradecer por ver este video, escucharlo, y que tengan buen día.